Es bien interesante que hoy por hoy los migrantes del Triángulo Norte que yo había estudiado ya no son los que más van a Estados Unidos. Y es muy interesante porque también esto es geopolítica. ¿Quiénes están yéndose a los Estados Unidos? Muchos venezolanos. Venezuela es una tierra pero tan importante porque casi haces un hoyo y sale petróleo. Qué conveniente, ¿no? Sacar a tanta gente de ese país. El número de venezolanos que están saliendo es algo impresionante. Esto es la expresión más pura de que la prohibición de las drogas lo único que buscó siempre, como lo he señalado desde que empecé a interiorizarme en este tema, es una guerra perpetua, con todas las posibilidades que eso significa, con los negocios del armamento, con los negocios para la policía, con los negocios para los políticos, con el terror. La famosa premisa de Isaiah Berlin de romper piernas para entregar muletas. La función de la DEA es la Administración Mundial del Narcotráfico, y siempre lo ha sido. Hay que comprender que usualmente hay magnates que buscan generar ciertas situaciones en el seno de la sociedad o del tablero geopolítico para ganar dinero con el consejo de intelectuales. Un ejemplo paradigmático de esto son los Rockefeller de la tercera generación, David y Nelson con Henry Kissinger. Soros es las dos cosas. Soros es el magnate y el intelectual que se aconseja a sí mismo. Tuve la oportunidad de recibir el financiamiento de la Open Society Foundation en mi segundo año como profesora en el Valle del Río Grande para entender los procesos de deterioro criminal, ¿no? y la formación de los Zetas. Entonces recibí este dinero y a partir de eso se empiezan a abrir muchas puertas, empiezo a conocer a muchas personas, periodistas, activistas, y se crea una red, se te abren muchas puertas. Es muy interesante. Se te abren muchas puertas, empieza uno a ser consultada por muchos medios de comunicación mainstream. Es algo que no es fácil explicar, pero que pasa. Hay otro autor liberal que me parece mucho más interesante, que es Rothbard, que te dice ignorar que hay grupos de poderosos que coluden, que conjuran para llevar adelante determinadas guerras, crisis, que suponen oportunidades para expandir sus negocios o sus proyectos, es ignorar el curso mismo de la historia. Estas personas van tal vez un paso adelante de sus congéneres, y esto lo decía Escotado, no miran las cosas como una conspiración, como a ver cómo podemos hacer para crear realidades, lo miran como una constelación, a ver cómo podemos influir para que cualquier realidad esté dentro de nuestros parámetros de control para salir beneficiados. Bienvenidos a esta entrevista internacional que no se pueden perder porque es un lujo, y la verdad es un lujo. Primero voy a presentar a los entrevistados. Primero, Guadalupe Correa Cabrera. ¿Cómo andas, Guadalupe? ¿Todo bien? Sí, muy bien, Santiago. Un placer estar aquí contigo y con Nicolás. Bueno, muchas gracias por venir. Nicolás Moraz, mi amigo, ¿cómo andás? Encantado, Santiago, como siempre. Gracias por la invitación y me honra muchísimo estar aquí con la colega y amiga mexicana. Bueno, para los que no los conocen, que no creo que haya nadie que no los conozca, pero bueno, Guadalupe es economista, es doctora en ciencias políticas, es académica de la Universidad George Mason de Washington, ¿no? Del área metropolitana de Washington, ¿no? Ajá, Virginia, norte de Virginia. De norte de Virginia. Y además, sos la autora del bestseller Zetas Inc., ¿no? El libro Zetas Inc., sí, Corporaciones Criminales, Energía y Guerra Civil en México. Bueno, y Nicolás Moraz, periodista número 1 de Latinoamérica, así que bueno, la presentación... Muy generoso de tu parte. Bueno, vamos a empezar a charlar un poquito. Nada, en principio querría que empieces a desplayarte un poco sobre toda esta investigación del tema del tráfico de personas y lo que pasa en la frontera entre Estados Unidos y México, ¿no? Que es
que lo investigaste en el campo, que no mucha gente lo hace, todo el mundo, muchos lo hacen con la computadora, por internet, y vos estuviste ahí. Contanos un poquito. Sí, en el año 2016, 2017, pues viajé por las rutas más peligrosas, dominadas por estos grupos criminales, pero también las rutas más socorridas por los migrantes del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras, El Salvador, que es la parte del Golfo de México, las rutas del Golfo y también la parte del centro, y llevada hacia el noreste mexicano, donde, de nuevo, en la parte mexicana hay mucho peligro. Y me di cuenta de las dinámicas del tráfico humano y de la hipocresía, que ya lo conocemos todos. Yo no descubrí nada que no hubiera descubierto la gente, ¿no? Pero entendí mejor los procesos, las dinámicas, la política de restricción migratoria y lo que genera, porque los migrantes siguen llegando a los Estados Unidos, obviamente, llegan invisibles, pero en el camino se va haciendo una especie de selección de personal, vinculada a los llamados carteles, y bueno, se van quedando, ¿no? Las personas más débiles se van quedando en el camino, y al final se genera este complejo militar fronterizo industrial también como una especie de selección de personal, para que lleguen los más fuertes, los que tienen más vínculos en los Estados Unidos. Y me doy cuenta de también cómo operan, quién opera y quién facilita. Porque yo tuve la oportunidad de viajar por las rutas y quedarme en varios albergues, hacer entrevistas en los albergues. Y hay una serie de actores que participan en esas rutas, ONGs, activistas obviamente, y periodistas que cubren el tema migratorio. Los conocía a todos porque estaba tratando de entender este camino peligroso a los Estados Unidos. Me estaba enfocando en estas fuerzas de empuje de la migración, que es el mainstream realmente de la migración, enfocarse en las fuerzas de empuje que iba a dar lugar a lo que estamos viendo ahora. Es un poco complejo porque a veces parece contraintuitivo, que finalmente las mismas personas que hacen la política financian y promueven la llegada de las personas. Con un discurso tramposo se dice que Estados Unidos no quiere que entren los migrantes, pero al contrario, financian, y no solamente Estados Unidos, sino una serie de actores, porque también pasa lo mismo en el nuevo mundo, el viejo mundo, ¿no? Sí, o sea, con el norte de África es exactamente lo mismo. Y mucho del financiamiento y de los actores es similar, obviamente con la cuestión cultural y la demografía y todo esto. Bien. Entonces, sí, empecé a hacer esa investigación y ya entendía bien quién era quién. Obviamente yo estaba entendiendo los temas migratorios como se nos presenta en los medios internacionales. Bien. Digo, el tema de fronteras cerradas, ¿cómo lo ves? Porque es como un speech, ¿no?, que tienen los americanos, ¿no? De fronteras duras, ¿no? Mira, por un lado, si me preguntás a mí, mi postura históricamente ha sido y sigue siendo la defensa de la libertad de inmigración como un derecho humano fundamental. Ahora, sería muy ingenuo de mi parte, especialmente tras haber conocido la obra de un especialista en la materia como la doctora, ignorar o desconocer el hecho de que los grandes movimientos migratorios tienen generalmente, en estos tiempos, alguna intencionalidad. Entonces, los migrantes son la carne de cañón, que como ha expresado la doctora la primera vez que la entrevisté, se exponen al asesinato, a la esclavitud, a la muerte por deshidratación, son tratados como menos que basura directamente. Y hay una funcionalidad doble. Por un lado, a veces se los utiliza con fines políticos concretos, como aquellas caravanas masivas, extraordinariamente crueles, motorizadas por ONG, financiadas por George Soros, que iban a chocar contra la política fronteriza de Trump, que también es completamente, desde mi punto de vista, es completamente reprochable, pero más todavía una ONG que lleva un montón de gente, la empuja a la frontera con la intención de que se queden ahí o de que haya disturbios o que directamente haya sangre para desestabilizar a un gobierno. Entonces, ¿qué es lo más inmoral? ¿Desestabilizar al gobierno? No, lo más inmoral es utilizar a la gente como carne de cañón. Ahí tenés un interés inmediato. Pero después hay más. O sea, muchos nacionalistas
señalarían que, bueno, se apunta a conseguir mano de obra barata. Esto ya a estas alturas es un poco discutible porque estamos en un momento de la humanidad donde el trabajo, especialmente el trabajo poco calificado, que es el que hacen los migrantes ilegales, está desapareciendo por la dinámica tecnológica, industrial, etc. Yo te diría que hay otro costado. Luego, por ejemplo, en la inmigración europea están las guerras. O sea, estos países, sus gobiernos destruyen a los países de donde salen los migrantes, y luego hay como una gran convulsión social interna al tener que recibir refugiados, lo cual habla de bastante hipocresía por parte de los gobiernos europeos, que a su vez le pagan a Marruecos, a Turquía para que hagan el trabajo sucio, lo que ahora está haciendo Estados Unidos con López Obrador de manera consistente, que es que lo manda a liquidar a los migrantes de la frontera sur y hacer el trabajo sucio por ellos. Pero hay un asunto más que yo empecé a reflexionar a partir de la interacción con Guadalupe, que es que esto en realidad forma parte de una agenda de despoblación. El movimiento poblacional forma parte de una agenda de despoblación. Y esto yo lo ignoraba. ¿En qué sentido? ¿De dónde salen los migrantes latinoamericanos? De regiones convenientemente asediadas por el crimen organizado que usualmente interactúa, por ejemplo, con la DEA, que es un clásico, digamos. Hay una administración de los conflictos que vacía zonas que son, por ejemplo, ricas en minerales. Esto yo lo descubrí gracias a Guadalupe. Y uno empieza a atar cabos. Y vos sabés, Santi, que dediqué muchos años de mi carrera al estudio de los intereses que hay detrás de las políticas de género, de las olas de feminismo. Y un elemento basal es el famoso Memorando de Seguridad Nacional NSM 200 de Henry Kissinger, que por entonces era secretario de Estado de Gerald Ford, y explica en ese memorando que es del supremo interés de seguridad nacional de Estados Unidos y geoestratégico de vaciar, depredar, limitar de manera deliberada el crecimiento demográfico en América Latina. ¿Con qué fin? Número uno, fíjate qué ironía, él dice, bueno, hay que frenar la migración, pero en realidad los movimientos migratorios lo que hacen es vaciar exactamente esos lugares. ¿Cuál era el fin último? Poder administrar esos recursos naturales a piacere para las corporaciones norteamericanas. Y eso se convirtió en política de Estado, y lo que planteaba en ese momento Kissinger era extender el aborto estatal y gratuito, las políticas de control de natalidad, los anticonceptivos, todo con agentes locales. Él plantea, tiene que parecer que no es un mandato del norte, sino que es un cambio social espontáneo. Pero al final lo que vemos hoy es que de repente regiones ricas en litio, regiones agrícolas muy ricas también, se están siendo apoderadas por carteles del narcotráfico muy vinculados con los gobiernos, y la gente huye a Estados Unidos y abandona sus casas, y entonces eso queda a merced de quienes realmente lo quieren controlar. Y es algo que también está pasando en la Patagonia. Está empezando un camino similar con los movimientos indigenistas de Chile y de Argentina, y es algo que también hemos observado con Guadalupe. Guadalupe, te quiero preguntar, justo lo que hablaba Nico, el tema de la relación con los cárteles de droga, con las maras y con grupos empresarios teóricamente lícitos, ¿no? Los grandes empresarios que vemos en las revistas. ¿Me podés hablar un poquito de eso? Sí, claro. Y bueno, quería también como añadir a lo que dice Nico para poder cerrar este tema. Dale, claro. No necesariamente el despoblamiento o el tema de mandar a las personas a otros lugares para expoliar los recursos naturales, sino todas estas dinámicas cumplen muchos objetivos. También es muy importante entender que operan estos traficantes de personas con crimen organizado, con activistas, porque siempre me preguntan eso, ¿no? A ver, ¿cuál es la relación entre los traficantes y los criminales? Esto es mucho más complejo y los objetivos son múltiples, porque también nosotros estamos viendo que supuestamente, que se cierra la frontera, pero que avanzan los migrantes, que se construyen gracias también a las iglesias
tanto protestantes como la Iglesia Católica con la movilidad, con su misión, con su pastoral de movilidad humana. Fueron los primeros que empezaron a crear estas casas de migrante. Y en estas casas de migrante, por eso me preguntan, ¿no? Los carteles. No solamente son los carteles. Los carteles hacen lo que dice Nicolás, más bien. Eso es lo que hacen ellos. Pero hay una serie de grupos que la gente dice, los carteles, no son carteles, son grupos criminales que a veces operan o no con los carteles, pero hay una desinformación con relación a lo que son los grupos criminales que operan en México, porque México es obviamente la puerta de entrada a los Estados Unidos y es donde tenemos los grupos operando en la frontera que sí están relacionados con el tema de las drogas. Entonces, en ese sentido, lo que también hemos visto es que además de que están ahí para deshacerse de algunos sí entran y entran también con este objetivo de uno de los objetivos más bien de los que se aprovecha estas migraciones, porque sí entran. Pero también es interesante que muchos mexicoamericanos, o sea, la identidad mexicana del migrante que fue un indocumentado y que ahora es una fuerza política importante, no era mexicoamericano, este concepto de hispanidad, de llevar más personas de más países, porque se facilita, porque se generan las condiciones tremendas en la tierra, que obviamente tiene que ver con recursos, es como un negocio redondo. Y entonces llegan algunos y quien llega también destruye esta posibilidad de actuar en grupo. Y esto también pasa en Francia. Y no quiero decir, porque luego ya uno lo tachan de extrema derecha, cómo destruir identidades, pero en realidad sí divides y vences, ¿no? Y no estoy hablando de las personas del sur global con las del norte global. Inclusive las personas del sur global, de los latinos, no pueden generar identidad, no pueden ser una fuerza política, porque ya están todos juntos, ya son hispanos, todos ellos son hispanos. Entonces, por el otro lado, ¿quiénes van a estar? Pues los más fuertes, los que tienen más redes, de alguna forma, pero por el otro lado, quien se mete, pues desintegra, por ejemplo, a la fuerza mexicana. O sea, los mexicanos como gran grupo, ahora pues están relacionados con gente que viene de Venezuela, de Cuba, de Colombia, de Honduras, Nicaragua. Es bien interesante que hoy por hoy, los migrantes del Triángulo Norte que yo había estudiado ya no son los que más van a Estados Unidos. Y es muy interesante porque también esto es geopolítica. ¿Quiénes están yéndose a los Estados Unidos? Muchos venezolanos. Venezuela es una tierra tan importante porque casi haces un hoyo y sale petróleo. Qué conveniente, ¿no? Sacar a tanta gente de ese país. El número de venezolanos que están saliendo es algo impresionante. Se van a ir a todas estas zonas de los Estados Unidos, mucha gente, porque sigue entrando. O sea, el hecho de que salgan quiere decir, es cierto, tienes mucha razón en el sentido de que ya no es la fuerza que era antes por la cuestión tecnológica, pero de cualquier forma ocupan espacios importantes, ¿no? En los servicios. Y bueno, Cuba y Nicaragua. Ahorita estos tres países, a nivel político también, es una estrategia para criticar ciertos gobiernos, ¿no? Que no están alineados supuestamente al mainstream. Pero bueno, esa es la cosa, ¿no? Que los grupos criminales están más bien sobredimensionados en el sentido de que no estamos hablando de carteles solamente, estamos hablando de una serie de grupitos que hacen de guías, que participan en estas redes de tráfico. No estamos hablando de grupos, de empresas, estamos hablando de redes y todos estos... Muchos exmilitares. Muchos exmilitares que también. Es lo que me ilustró. De repente, las Fuerzas Especiales de México reciben la capacitación de la DEA o de distintas agencias norteamericanas que utilizan ese entrenamiento para traficar personas. Bueno, es que es interesante porque los grupos del crimen organizado tienen los Zetas, tienen un cambio muy importante desde finales del siglo pasado, principios de este siglo, y entonces no solamente se dedican al tráfico de drogas, se dedican a controlar el territorio. ¿Por qué? Por técnicas militares. Entonces se forman estos grupos vinculados con otros grupos que se dedicaban solamente al narcotráfico, que fueron entrenados, supuestamente. Es difícil a veces
establecer este contacto con el entrenamiento de fuerzas especiales del ejército mexicano, por ejemplo, que fueron los que empezaron a formar a los Zetas. Muchas de estas fuerzas especiales son entrenadas con programas de colaboración. Esto no se ha podido definir en un documento porque la información está sellada, pero la gente lo da por hecho. Entonces, este entrenamiento militar de la capacidad de estos carteles, que un día fueron carteles de la droga, y por eso es muy importante, esto es muy complejo. Entonces tienes estos carteles que se empiezan a diversificar y controlar territorios de forma militar. Todo esto tiene un elemento militar muy importante y son por procesos. Esta militarización de las rutas y esta militarización primero del crimen, luego de las rutas migratorias, genera también una fragmentación al interior de estos grupos criminales, porque empiezan a controlar un territorio, empiezan a controlar todas las actividades ilícitas en ese territorio. El tema de la extorsión, el secuestro, el tráfico de personas, la venta el robo de combustible, todo esto. Pero de la misma forma, con el militarismo en la seguridad, que es la declaración de la guerra contra las drogas y la militarización de la policía a nivel general, enfrentas a estos grupos. Estas células se dividen y es por eso que hoy por hoy no puedo decir es un cartel, sino es un grupo son grupos de personas y de criminales que a veces operan como la policía a nivel local y que se dedica a extorsionar al migrante pero a dejar pasar al que tiene dinero. Nico. Lo que quería acotar, complementando lo que expresó Guadalupe, ameritaría en algún momento un análisis profundo de lo que ocurre en Venezuela, porque vos pensás que no solo se ha vaciado al país de la clase media joven y productiva. Exacto. Y aquí tenés en Argentina ingenieros petroquímicos, profesores de matemática y filósofos manejando Uber. Y en Estados Unidos también tenés una gran recepción, y en Chile, en todo el continente hay una diáspora venezolana. Sí, es verdad. Eso ha perpetuado el régimen de Maduro, porque se quedaron sin opositores, o sea, es un país cada vez más envejecido y despoblado. Y es el mismo régimen de Maduro al que ahora los Estados Unidos van a negociarle su petróleo, dado el contexto de la crisis en Ucrania. ¿Quiso en algún momento Estados Unidos que Maduro no esté allí? No. Siempre fueron cómplices. Claro. Desde que Chevron y los Rockefeller empezaron sus extraordinarios negocios con PDVSA y el monopolio petrolífero en el tiempo de Hugo Chávez, algo que yo traté con un sociólogo venezolano que se llama Rafael Uzcategui, que es un experto en el tema. Vos pensás que en Irak murieron 900.000 personas por unas armas de destrucción masiva que no existían, no les importó absolutamente nada y arrasaron por completo el país para quedarse con el petróleo, para quedarse con posiciones estratégicas también, Afganistán, etcétera, de gasoductos y demás. En Venezuela no necesitaron hacerlo, si lo hubieran querido hacerlo hacían en 2 días. Mirá lo que es el fracaso miserable a nivel militar de Putin en Ucrania. Estados Unidos se gastó $50.000 millones, que es menos de una cuarta parte de lo que gastan en políticas de género en el armamento que le envió Ucrania, y fue suficiente para aniquilar al ejército de la segunda potencia del mundo. A Venezuela, al régimen de Maduro, lo podían barrer en 3 días, nunca quisieron hacerlo. Hay una complicidad manifiesta y deliberada entre el complejo energético norteamericano y la dictadura bolivariana de Maduro, y el vaciamiento de Venezuela es absolutamente funcional a ambas partes. Y en segundo lugar, en referencia a lo que decía Guadalupe, de que ya ni siquiera existen cárteles, esto es la expresión más pura de que la prohibición de las drogas, lo único que buscó siempre, como lo he señalado desde que empecé a interiorizarme en este tema, es una guerra perpetua, con todas las posibilidades que eso significa, con los negocios del armamento, con los negocios para la policía, con los negocios para los políticos, con el terror. La famosa premisa de Isaiah Berlin de romper piernas para entregar muletas. O sea, se sustrae un producto que durante 5.000 años convivió con el hombre en perfecta armonía en farmacias y herbolarios, se lo deposita en la clandestinidad, se incrementan drásticamente los incentivos, pero lo que más importa ni siquiera es el dinero, es la oportunidad de poder que da eso. Porque desde 1971, cuando los soviéticos y los estadounidenses convienen en generar una política global idéntica de persecución
de una guerra que nunca se iba a terminar y que nunca se iba a ganar. Lo que estaban haciendo en realidad era abrirse la puerta para supervisar y auditar las policías y los ejércitos del resto de los países. Y hasta el día de hoy es lo que ocurre. Y fíjate que hay cada vez más intervención, cada vez más violencia. En México ya son cientos de miles de muertos directamente, y el problema no deja de crecer y está cada vez más fragmentado y más esparcido. Obviamente que aquí hay una intención deliberada, y es esa. O sea, la guerra perpetua es una situación deseada para muchos de los ingenieros sociales que están detrás de estos conflictos. Bien. Guadalupe, a ver, la otra vez vi una entrevista tuya que hablabas de un tema que se escucha mucho en los medios, pero no se sabe por qué, que es el tema de las mutilaciones. Aparece gente mutilada constantemente. ¿Podés contar un poquito? Tiene mucho que ver con lo que está diciendo Nicolás, porque puedo seguir con lo que dice Nicolás, con lo de los mutilados. Ya no están mutilando tantas personas y tantos migrantes. La mutilación de migrantes se dio desde el año 2010, el año 2012, cuando aparecieron varios cuerpos de migrantes en particular en la carretera, en Cadereyta, Nuevo León. Y bueno, lo que también vimos en el año 2010 fueron 72 migrantes muertos. El siguiente año, 2011, en abril, un secuestro de camiones y cientos de personas enterradas en las que llamaban las narcofosas, ¿no? Bueno, después del secuestro de estos camiones. No sabemos cuántas personas realmente están ahí, ciento y tantos o 200, pero realmente no tenemos el número. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Y esto tiene que ver también con una cuestión más compleja, más allá de las personas desmembradas. Ya no tenemos este tipo de personas desmembradas de ese tipo, con esos niveles, estas macrocrímenes. Ya no tenemos eso, los tuvimos. Y esto justificó la guerra contra las drogas de Calderón, que es la militarización de la lucha antinarcóticos, la militarización de las rutas del narcotráfico que coinciden con las rutas de las personas. Y esto es importante porque todo esto es una estrategia que pareciera militar. Porque, en primer lugar, metes a los militares al crimen organizado a través de los Zetas. Por el otro lado, el presidente Calderón, mira, están desmembrando. Estos son actos de terror. Estos son actos de terror que se combinan con otros actos. Narcobombas, todo lo que llaman el narco, ¿no? Asesinato, porque yo estudié este estado donde desmembraban, donde cortaban cabezas, donde surgieron los Zetas. Y también aquí mataron al candidato a gobernador en el año 2010 de ese estado. Estos macroeventos justifican lo que ya había decidido el presidente, obviamente, vinculado con su periodo de transición. Felipe Calderón Hinojosa era el presidente del empleo. Durante el periodo de transición fue a los Estados Unidos y ahí se dio cuenta que México era ingobernable y que tenía que meter a los militares. Eso es parte de una estrategia militar. Y este tipo de eventos, que también tiene que ver con militares metidos en el crimen, porque no te explicas, los narcotraficantes no hacían esto. ¿Quién hace esto? Militares, son entrenamiento militar, gente que llega a un territorio que no conocen, que también están vinculados, por ejemplo, con fuerzas especiales del ejército guatemalteco. Los inicios de los Zetas tienen que ver con los caiviles también. Llegaron muchos caiviles y conozco esto porque tengo familia en otro estado donde llegaron los Zetas, se transforma todo esto y se forma la familia michoacana. Pero la gente que vivía ahí empieza a oír a personas que hablaban con otro acento, que hablaban con un acento extranjero, lo dicen español, probablemente gente de Guatemala o gente de Triángulo Norte, porque también en las rutas ves bastantes personas que trabajaron en las fuerzas especiales. Yo las he entrevistado. Es interesante, no tienen trabajo, están entrenadas y se meten a estas organizaciones. ¿Qué pasa? Tú las enfrentas porque ya las fuerzas del orden, ya estaba el país, ya habían desplegado los militares, obviamente porque Felipe Calderón siguió con sus aspiraciones, con sus complejos de inferioridad por enano mental, va a Estados Unidos, se convence de que tiene que declarar una guerra contra las drogas, se pone el traje militar, entonces tú enfrentas a los militares civiles
bueno, a los civiles, no, a los militares vestidos de civil, por eso yo le llamo una guerra civil moderna. Se fabrican militares, es muy rico este fenómeno, se fabrican militares entrenados para pelear contra el narco que luego terminan siendo las tropas del narco. Exactamente, exactamente. Es un círculo vicioso perfecto. Perfecto. Y ahora, ¿por qué lo que dice Nicolás tiene mucho sentido? ¿Y por qué va a ser una guerra que nunca va a ser ganada? Porque además ya se ha hecho tan compleja, entonces los enfrentas y se forma lo que en teoría estrategia militar y la teoría de la estrategia militar hablan de sistemas complejos adaptativos. Entonces ya se vuelven como animales, como enjambrecitos todos estos y se van enfrentando. Y ya no puedes pararlos, ya no puedes pararlos. Es una estrategia militar, realmente esto es lo que está pasando en México. Ya no estamos hablando necesariamente de los Zetas, estamos hablando en el país donde enfrentaste al ejército y ahorita están haciendo esto con el Pacífico, con la generación del cartel, con la creación del cartel Jalisco Nueva Generación, que tiene los mismos orígenes de los Zetas. Y si faltara una evidencia de que esto es un sistema que trasciende a los gobiernos. Exacto. Vos tenés al candidato eternamente opositor a estos gobiernos, quien pierde las elecciones acusando de fraude a Calderón en el año 2006, quien luego pierde otra vez acusando de fraude con Peña Nieto en el 2012, corríjame si me equivoco. Hoy es presidente López Obrador y prometió durante una década que iba a terminar con la guerra contra las drogas y decía abrazos, no balazos, en esa característica de demagogia tan suya. Y ahora sale a la luz que el plan que él está implementando, que es de militarización total del país, dándole más poder a los militares de los que ya tenían, profundizando la guerra, esa política estaba consensuada desde el año 2006. Exacto. O sea, Wikileaks salió a la luz ahora que AMLO se comprometió con los Estados Unidos, mintiéndole en la cara, descaradamente, con un cinismo atroz a todos los que lo votaron y lo apoyaron. Ya en 2006, en la época de Calderón, él había acordado hacer lo mismo. Sí. O sea, te das cuenta que no hay ningún tipo de autonomía, ningún tipo de pluralidad, ningún tipo de debate sobre estas cuestiones de fondo, que son los problemas más graves que aquejan a la sociedad mexicana. Y ya sea el PAN, ya sea el PRI o ya sea Morena, van a llevar adelante la misma política. Las mismas políticas, está todo acordado. Totalmente. Está todo acordado. No creo que ellos lo sepan, porque no son hombres de muchas luces, muchos de ellos, pero el sistema así está funcionando, definitivamente así está funcionando. Y la cuestión militar, vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque cuando abrazos no balazos, no estoy ya estaba acordado. Ya lo había acordado, pero yo sí creo que su crítica en el momento era, porque a todos nos sorprendió que cuando metieron a los militares es cuando empieza a elevarse la violencia a niveles exponenciales. La otra vez lo hablamos contigo en tu programa y se ve claramente. Metes a los militares y empieza a subir la tasa de homicidios. Y sigue subiendo y sigue subiendo. ¿Por qué? Porque sigues con los militares. Y ahora sí, Andrés Manuel López Obrador dice: ahora voy a crear la Guardia Nacional, pero ahora la voy a meter a la Secretaría de la Defensa Nacional sin ningún plan de hacer una policía. Vamos a tener a los militares operan puertos, operan aduanas y ahora operan también las rutas de la migración. Están enquistados en todas las áreas. Exactamente, entonces tienes una serie de células que se están peleando entre ellas y que requieren más militarización y que van a ser más células. Ya pasaron esto en el Golfo y ahorita todo en el Pacífico. Y entonces es una guerra eterna que le permite a agencias como la DEA no tener un control sobre la DEA no es una agencia antinarcóticos. Es una agencia, bueno, tenemos ahorita, pero es que tiene varias fases la DEA, y tú explicas la tuya, porque es muy buena, y tienes toda la razón, pero yo estoy hablando simplemente de la parte geoestratégica. Si la DEA fuera una estrategia antinarcótica, una agencia antinarcóticos, pues no le seguirían dando de presupuestos millonarios, billonarios de toda la historia. Cuando fracasa, cuando fracasa completamente. El presupuesto de la DEA es impresionante. Es impresionante y además están fracasando y fracasando y fracasando, porque ahora se consume más droga en Estados Unidos que nunca en la historia. De peor calidad, que es la cuestión clave de la prohibición.
el zombie, pero bueno, no la quería interrumpir. Es la agencia de narcóticos. De narcóticos, exactamente. La agencia de narcóticos, pero tiene varias. Eso quiero que lo explique. De la DEA. No, nada más, déjame decir lo de la S, y porque esto es muy central. Lo que va a decir Nicolás es central. Simplemente estoy diciendo que la DEA tiene la cuestión central que va a decir Nicolás, y también es una agencia de control geoestratégico, porque justifica la presencia de los Estados Unidos, porque es su política de seguridad nacional, el tema de las drogas. Entonces justifica su presencia en todo el hemisferio, en la doctrina Monroe, y ellos teniendo una supervisión de todos los territorios. ¿Quién les permite hacer sus mapeos y saber qué? Claro. Pero ahorita viene una cuestión más importante. La función de la DEA es la Administración Mundial del Narcotráfico, y siempre lo ha sido. O sea, si vos te fijás quiénes decidieron las luchas intestinas que entronizaron a Pablo Escobar en Colombia a finales de los años 80 y principios de los años 90, fueron ellos. De hecho, Escobar, en su propio afán de consolidación de un poder propio, tranza con la CIA. O sea, incluso va a las pugnas que hay dentro de las agencias norteamericanas. Y es un patrón que se repite, y ha estado en Perú, y está... Además, mirá otra vez cómo coinciden narco, guerrilla y despoblación. En el Perú de los 90 tenés a Fujimori en autoinvestido dictador, luchando contra Sendero Luminoso, que es la guerrilla más asesina que hay, y ahí es cuando empieza a proliferar el tráfico de cocaína de manera exponencial, que antes era algo que se mantenía relativamente ajeno, mientras USAID, que es una agencia gubernamental norteamericana, financia un programa de castración química involuntaria de 300.000 mujeres campesinas. O sea, donde no te está matando Sendero Luminoso, te está matando el narco, te está literalmente castrando el gobierno norteamericano. Como para que quede bien claro que hay regiones que no deben estar pobladas. Pero bueno, el punto es, sí, la DEA necesita, a ver, la razón de ser de la DEA es administrar e ir cambiando las hegemonías, e ir equilibrando en cierto sentido los poderes de las bandas criminales para que se mantenga la primacía y la superioridad indiscutible del gobierno norteamericano sobre esta cuestión, y de los intereses que, como bien señalaba hoy Guadalupe conversando antes de venir aquí, los intereses que están detrás del gobierno estadounidense, que son los grupos farmacéuticos. A ver, Santi, fácil. ¿Quién creó la heroína? Bayer. Y era tan barata como la aspirina, y la publicidad era la misma. Y se vendía la heroína pura, con su prospecto, en las farmacias de todo el mundo. ¿Y sabes cuánta gente murió por sobredosis de heroína antes de la prohibición de las drogas, antes de la ley Harrison, que la regula en Estados Unidos en 1913? Cero. Nadie. Y miles murieron por cirrosis o por las consecuencias del tabaquismo, que era enfáticamente promovido por los médicos de aquella época y publicitado por personajes como Edward Bernays. O sea, lo que ahora tenés, los zombies, la gente con las vidas arruinadas, todo esto que es un espectáculo, que es lo que dice Guadalupe, las mutilaciones, es un espectáculo terrorista para convencer y lavarle el cerebro a la gente de que es necesario que se siga librando esta guerra fracasada. Es producto de la prohibición de sustancias que ya no se someten a controles de calidad. Y a ver, en la Argentina tenemos casos emblemáticos. ¿De dónde sale la efedrina? En la Argentina, ¿te acordás del caso de la efedrina, el triple crimen de General Rodríguez, vinculado a la campaña de Cristina Kirchner, que el recaudador era Alberto Fernández? Si el único monopolista autorizado de efedrina en la Argentina se llama Hugo Sigman, y era el financista público, o sea, en blanco y en negro de todas esas campañas. Y imputan a medio país y acusan a medio país, salvo al único tipo que tiene una habilitación estatal para entrar a efedrina en la Argentina, para sus productos farmacéuticos. Él no es sospechoso. O sea, y esa relación que la podés ver en un país tan periférico como el nuestro, ¿no existe acaso en los Estados Unidos? ¿No existe un vínculo directo entre los laboratorios y el narco en los Estados Unidos? ¿No existen vínculos directos entre los laboratorios y la DEA, que viven permanentemente en contacto y se intercambian personajes, directivos, gerentes, técnicos y expertos? O sea, vos mirás la foto más amplia de este tema y te das cuenta de que jamás va a terminar. O sea, nunca van a permitir o no van a permitir que termine. Y en los lugares donde comienza a haber un paso hacia la libertad, todos estos problemas desaparecen. O sea, vos mirá, yo le decía recién a Guadalupe, veremos qué ocurre en Oregon en unos años, pero muy probablemente va a ocurrir lo mismo que en Holanda,
lo mismo que en Portugal, que aunque no sean modelos de despenalización perfecta, vos ya no tenés ni zombies en la calle, ni sobredosis, ni intoxicación, ni inseguridad, ni matanza, ni una gota de sangre por este tema. Tal cual. Se está volviendo a la normalidad. Pero básicamente el caos tiene beneficiarios concretos. Y esta es la gran moraleja de este asunto. Claro. Y un mínimo detalle que quería comentar es, fíjate qué ironía como el caballo de Troya del progresismo de López Obrador, primer presidente de izquierda de México, está permitiendo una militarización mayor que la de todos los gobiernos anteriores. En un país que, a diferencia de Argentina, a diferencia de Brasil, a diferencia de Perú, no tuvo dictaduras militares. Uruguay. En Brasil el ejército tiene un poder enorme, en Argentina lo tuvo y administraban la política y estaba consensuado, mientras en México, Vargallosa lo llamaba la dictadura perfecta, pero no había militares gobernando, había políticos profesionales. Y ahora fíjate cómo el progresista que iba a terminar con la guerra y era el pacifista y tal, está militarizando el país en pleno siglo XXI como no se atrevió a hacer nadie más. O sea, es claramente un perfecto ejemplo de la debacle del espíritu democrático, de la desaparición, de cómo la democracia se ha convertido fundamentalmente en una mitología, un adorno, un ornamento. Increíble. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de un personaje que tiene sus tentáculos por todos lados, que ustedes han hecho, bueno, vos Nico hiciste varios informes, vos sabés muchísimo del tema también, pero bueno, vamos a empezar por Nico, que es George Soros, ¿no? Que lo denunciaste la llamada con Alberto Fernández, ese video fue... ¿Cuántas reproducciones tiene? Más de 1 millón de reproducciones. Y debe tener 1,5 millones. Es impresionante. Bueno, ¿qué se puede decir un poco de este personaje que tiene sus tentáculos por todos lados, no? Soros es un representante muy interesante, yo te diría es un arquetipo del ingeniero social moderno. COVID-19 also helped legitimize instruments of control. Hay que comprender que usualmente hay magnates que buscan generar ciertas situaciones en el seno de la sociedad o del tablero geopolítico para ganar dinero con el consejo de intelectuales. Un ejemplo paradigmático de esto son los Rockefeller de la tercera generación, David y Nelson con Henry Kissinger. Soros es las dos cosas. Soros es el magnate y el intelectual que se aconseja a sí mismo. Es un discípulo de Karl Popper, es un filósofo, un importante epistemólogo de contribuciones innegables en el campo de la filosofía y de la ciencia, que en el plano político ya puede ser un poco más discutible su aporte, y sin esa formación que obtuvo George Soros en la London School of Economics, probablemente no habría logrado llegar a ser tan importante como fue. Él hizo una gran lectura de la época que le tocó vivir, y si tuvieras que analizarlo desde el inicio, tal vez el evento traumático definitivo de George Soros es cuando junto a su padre, él siendo un adolescente, se encuentra frente a los nazis y eligen entregar a sus clientes, a sus vecinos, a sus familiares judíos para que sean aniquilados y confiscados, porque ellos eran prestamistas, en Hungría, para salvar el cuello. Y eso ya es un punto de inflexión. A él le enamora una idea de Popper que es las consecuencias no deseadas o las consecuencias que ocurrirían de todas formas independientemente de la decisión que alguien tome. Hay una entrevista muy emblemática de Soros en los años 90 con la televisión americana, si no recuerdo mal, con la CBS, donde él le preguntan, ¿usted es judío? Sí. Y usted entregó a los judíos a los nazis, y si no lo hubiera hecho yo, lo hubiera hecho otra persona. Y se ríe cínicamente cuando le dicen, usted ha generado caos y crisis en Rusia, en Malasia, en todos esos países. Dice, y se ríe así, y dice, bueno, a veces las acciones tienen consecuencias que uno no busca. Unintended consequence, consecuencias inintencionadas. Ese es un concepto popperiano. In the last 2 years, you've been blamed for financial collapse of Thailand, Malaysia, Indonesia, Japan, and Russia. All of the above. All of the above.
Are you that powerful? I think that I've been blamed for everything. I am basically there to make money. I cannot and do not look at the social consequences of what I do. I am actually trying to do the right thing, and sometimes what I do has an unintended negative consequence, as it did in Russia. As a competitor, I've got to compete to win. As a human being, I am concerned about the society in which I live. Which George Soros am I talking to now? The amoral George Soros or the moral George Soros? It's one person. It's one person who at one time engages in amoral activities and at the rest of the time tries to be moral. Whether I or somebody else does whatever is happening in the markets, it really doesn't make any difference to the outcome. I don't feel guilty because I'm engaged in an amoral activity which is not meant to have anything to do with guilt. You're a Hungarian Jew who escaped the Holocaust by posing as a Christian. Right. My understanding is that you went out with this protector of yours who swore that you were his adopted godson. Yes, Christian. yes. Went out, in fact, and helped in the confiscation of property from the Jews. That's right. Was it difficult? Not at all. No feeling of guilt? No. Well, actually, funny way, it's just like in markets that if I weren't there, of course I wasn't doing it, but somebody else would be taking it away anyhow. In other words, whether I was there or not, I was only a spectator, the property was being taken away. So I had no role in taking away that property. Open Society, que es el nombre que ha adquirido la Fundación Soros a mediados de los años 90, de hecho hace homenaje a un libro de Popper, que es el libro de filosofía política más famoso de Popper, que se llama La Sociedad Abierta y sus enemigos. Es bastante maniqueo el concepto, porque lo que plantea es, frente a los nazis, los fascistas y los comunistas, Occidente, entendido como Inglaterra y Estados Unidos, es la sociedad abierta. Y a su vez plantea lo que llama la paradoja de la tolerancia. Dice, si somos tolerantes con ellos nos devorarán. Entonces está diciendo que hay imperios buenos e imperios malos y que los imperios buenos además deben administrar la intolerancia o la censura o la persecución de ideas disidentes a conveniencia de resguardar ciertos valores centrales. O sea, es una gran apología a la contradicción moral. Realmente es como un intelectual paradigmático de lo que fue esa construcción del lado occidental de la Guerra Fría, Popper, y Soros, bueno, se aprovechó de esa coyuntura, entendió esa coyuntura, y yo creo que es un maestro de abstraerse y analizar el panorama. Él se hace mundialmente conocido tras la quiebra del Banco de Inglaterra, que es una maniobra que utiliza para forzar y acelerar la creación de la Unión Europea y la adopción del euro, demostrando que hasta la moneda más sólida podía ser derribada. Y ahí vos tenés un objetivo que va más allá de los $1.000 millones que ganó en horas con esa maniobra especulativa. El objetivo es construir en el viejo continente una sola unidad política que va a ser el gran laboratorio del modelo globalista, donde desde el principio él va a tener desplegados los lobbies en Bruselas que van a permitir que de manera mucho más eficiente que antes una ley que lo beneficie por H o B a él, a sus socios o a sus clientes, se extienda en 20 países que antes eran completamente rivales y que competían. Y ahora están todos subordinados a una sola autoridad. Entonces es alguien que piensa más allá de lo inmediato. Algo muy interesante de Popper, el maestro de Soros, y esto es algo que veníamos conversando con Guadalupe, es que Popper es el autor del concepto peyorativo moderno de teoría conspirativa. Él dice, con cierto grado de acierto, que los nazis y los fascistas crearon una teoría conspirativa de la historia, Marx también, y tiene razón, donde básicamente tratan de explicarse todas las consecuencias de los eventos sociales a través de como una gran conspiración donde absolutamente todo está planificado. En el caso de Hitler es la paranoia contra el pueblo hebreo, en el caso de Marx es la paranoia contra los capitalistas.
que estarían de acuerdo todos y además con una cuestión casi mística, que es que aunque no lo sepan, están siendo parte de un engranaje impersonal, etc. Ahora, es cierto que son maneras reduccionistas de explicarle esto. Permitime una cita, porque es bastante claro esto, y yo estoy de acuerdo con él, cuando Popper dice, es la opinión, la teoría conspirativa de la historia, de que un fenómeno social explicar un fenómeno social consiste en descubrir a los hombres o grupos que están interesados en que se produzca este fenómeno. A veces se trata de un interés oculto que primero hay que revelar y este grupo es el que habría planeado y conspirado esto minuciosamente para que se produzca. Pero ¿qué pasa? Que por más que existen esos planes, y esto es importante destacarlo, porque hoy cuando te habla Soros y su lobby de teoría conspirativa está tratando de invalidarte la idea. Exacto. Popper destaca que existen las conspiraciones, que son parte de la vida cotidiana, pero que las consecuencias no son perfectas, o sea que hay un margen de imprevisibilidad. Dice, ¿por qué es así? ¿Por qué los logros difieren tanto de las aspiraciones? ¿Por qué el conspirador planea A y te sale B? Bueno, porque esto es lo que suele ocurrir en la vida social, con o sin conspiración. La vida social no es solo una prueba de fuerza entre grupos opuestos, es la acción dentro de un marco resistente o frágil de instituciones y tradiciones. Y crea, aparte de cualquier otra contracción consciente, es decir, del tipo que se opone a lo que vos estás planeando, muchas reacciones imprevistas en este marco, en esta estructura, y muchas de ellas también son imprevisibles. Esto es completamente cierto. Ahora, si vos pensás como un estudioso, si yo voy a absorber esto, ¿qué haría yo si conspiro? Si quiero generar un cambio de conducta social, si quiero generar un cambio de modelo que me beneficie económica o políticamente, debilitar el marco de institución o tradición que resiste ante estos cambios. Y por otro lado, surfear la ola. Popper reconoce que existen las conspiraciones. Dice, las conspiraciones no determinan todo, y es correcto. Hay otro autor liberal que me parece mucho más interesante, que es Rothbard, que te dice, ignorar que hay grupos de poderosos que coluden, que conjuran para llevar adelante determinadas guerras, crisis, que suponen oportunidades para expandir sus negocios o sus proyectos, es ignorar el curso mismo de la historia. Por supuesto, dice Rothbard contestando a Popper, por supuesto que en el camino las cosas le pueden salir con mayor o menor éxito. Es lo que va a ocurrir, nunca va a salir todo perfectamente bien. Los planificadores sociales tienden naturalmente a fracasar porque la realidad es demasiado compleja. Pero los más hábiles son los que estudian los distintos escenarios posibles y se acomodan para salir beneficiados de todos esos escenarios. Ejemplo paradigmático, los Rothschild. Los Rothschild están profundamente involucrados en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. ¿Ellos causaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial? No. ¿La instigaron? En gran medida, sí. ¿Y por qué la instigaron con seguridad? Porque financiaban a los bolcheviques, porque financiaban a los norteamericanos y porque eran los amos y señores de las finanzas de Inglaterra. Entonces, sea cual sea el resultado, iban a tener un beneficio. Lo mismo los banqueros de Wall Street, como lo explica el profesor Anthony Sutton, que están desde el comienzo con la financiación del Partido Nacional Socialista, que además todo ese entendimiento de que es necesaria una Segunda Guerra Mundial para terminar de acomodar lo que no se terminó de acomodar con la primera. Y vos fijate que ahí hay una escala, vos decís, estos intereses, que no son los que determinan todo, pero sí son los que se acomodan para salir airosos en cualquier resultado, llevaron adelante planes lineales mientras el mundo estaba completamente convulsionado. Entonces vos tenés la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de las Naciones, y la Segunda Guerra Mundial, esto evoluciona a la ONU, y ya es perfecta, y es el prototipo de gobierno mundial total. ¿Y qué viene después de la Segunda Guerra Mundial? La creación de los organismos multilaterales de crédito, el establecimiento del dólar como patrón monetario mundial, el progresivo abandono del patrón oro para que los que fabrican dinero ya no necesiten atarse a limitaciones como el metal, que son los banqueros. Entonces, estas personas van tal vez un paso adelante de sus congéneres, y esto lo decía Escotado, no miran las cosas como una conspiración, como a ver cómo podemos hacer para crear realidades. Lo miran como una constelación.
a ver cómo podemos influir para que cualquier realidad esté dentro de nuestros parámetros de control para salir beneficiados. Y esos son los personajes, de mi punto de vista, que tienen mayor protagonismo en la historia. Kissinger es un ejemplo claro, Soros es un ejemplo bastante claro también. No es un hombre demasiado rico, pero ha volcado y ha entendido que toda su fortuna, desplegada como un lobby para controlar la academia, para la industria del entretenimiento, para los partidos políticos y los medios de comunicación, puede ser mucho más fructífera y mucho más trascendente a la hora de decidir o de influir en los destinos del mundo que sencillamente limitarse a hacer negocios. Bien. Guadalupe, espectacular. Espectacular. Bueno, nada, yo sé que vos trabajaste en la Open Society o te dieron una beca, ¿no? ¿Fue así? Sí, fui becaria de la Y bueno, Open Society. contame un poquito tu experiencia y todo lo que podés decir y también un poco complementar un poco lo que dijo Nicolás, que fue muy rico, ¿no? Sí, no, fue increíble, ¿no? De hecho, ayer lo estuvimos comentando, la teoría de la conspiración y George Soros. De hecho, yo conocí a Nicolás precisamente por el tema. Yo vi su documental, vi su programa sobre la llamada y entendí que él entendía algo que yo no entendí a través de mi estudio, sino de mi experiencia. Porque en la academia, para poder hacer a veces el trabajo de campo, necesitas financiamiento para poder no enseñar y que ese dinero se le pague a otra persona. Y tuve la oportunidad de recibir el financiamiento de la Open Society Foundation en mi segundo año como profesora en el Valle del Río Grande para entender los procesos de deterioro criminal, ¿no? y la formación de los Zetas. Entonces recibí este dinero y a partir de eso se empiezan a abrir muchas puertas, empiezo a conocer a muchas personas, periodistas, activistas, y se crea una red, se te abren muchas puertas. Es muy interesante. Se te abren muchas puertas, empieza uno a ser consultada por muchos medios de comunicación mainstream. Es algo que no es fácil explicar, pero que pasa. Y empiezo a ser conocida. Esta red que se formó desde este grupo de becarios en este programa, entonces, bueno, y empiezas a pensar de alguna forma con personas que piensan de esa forma. El tema de las fronteras abiertas, el tema de las sociedades abiertas en general, ¿no? Con estos eventos, este tipo de redes, pues uno se va generando un grupo y además una cierta forma de ver la vida. Y bueno, a partir de eso, yo estaba estudiando la migración en este sentido y llegan las caravanas migrantes. Y ahí es donde me doy cuenta que las cosas no es como yo me las imaginaba y que el tema de las caravanas fue manipulada. Yo conocía a muchos de los que cubrían el tema migratorio, las ONGs, como expliqué, a partir de esta red que yo tenía. Y con las caravanas empiezo a criticar el tema. Pensé que mi grupo de personas, de colegas, pues iban a abrir, iban a decir, esto es tremendo, ¿no? Estas caravanas están siendo manipuladas en un momento electoral, la vida política de los Estados Unidos, las elecciones intermedias de hace 4 años. Aquí está una serie de actores que están por las rutas migratorias que nunca habían estado ahí, unas ONGs que son estadounidenses, todas estas ONGs, estos grupos de periodistas tienen su financiamiento en los Estados Unidos. Y me doy cuenta, ¿no?, relacionado con las Open Society Foundations. Y obviamente ahí fue donde empecé a analizar todos los actores y gran parte de ellos recibían dinero de la Open Society Foundations. Cuando gente de derecha en Estados Unidos criticaba a George Soros por mover las caravanas, cuando te dicen que eres un teórico de la conspiración porque ves a George Soros en todos lados, no es que las veas en todos lados, pero sí en estos eventos de desestabilización, en diferentes partes del mundo, las revoluciones de color, toda esta fragmentación de... Siempre está en esos eventos, ¿no? Siempre está en esos eventos, absolutamente. Estas Open Society Foundations, no es que George Soros sea el todopoderoso, es simplemente un instrumento, un operador, un intelectual, obviamente, que hasta formó una universidad, ¿no? La Universidad de Centroeuropea,
en Hungría, que lo sacaron de ahí. Creo que ahorita esa universidad está en Alemania, si no mal recuerdo. Bueno, pero en este sentido, todas las puertas se me empezaron a cerrar cuando yo empecé a decir, ¿no?, que esto estaba sucediendo. Escribí un artículo con otro de los hijos de todas estas ONGs, también muy vinculado a Amnistía Internacional, porque no es nada más son las ONGs de él, es todo un conglomerado de intereses que viene de Naciones Unidas, Amnistía Internacional, Doctores Sin Fronteras, y de esos grupos son sin fronteras. Todo opera perfectamente bien con su parte ideológica, filosófica. Es muy interesante y pone estos nombres en diferentes partes del mundo. Pero analizando las caravanas me doy cuenta cómo opera. Digo que si detrás de las caravanas con un coautor estaba George Soros, eso te quería decir que había un intento por desestabilizar al incipiente gobierno de México. Lo dice mi coautor. Y aquí empiezo a recibir regaños. Y recibiste amenazas, ¿no? Recibí una, no podremos decir una amenaza, pero sí. Mucho de lo que ha hecho George Soros es criticar la teoría de la conspiración. Mucho de lo que estas personas de élite han hecho, como ahorita lo que sucedió con la emergencia sanitaria hace un tiempo, un tiempito. Cualquier cosa que resulte, pues, no buena para las élites, que, como bien dice Nicolás y como bien dice Karl Popper, es una élite que tiene demasiada influencia. Yo creo que Karl Popper, en su crítica y reconocimiento de las teorías de la conspiración, creo que no las está menospreciando de alguna forma. Reconoce que hay conspiraciones, pero no reconoce la capacidad que tiene la élite, sí, de mover los fenómenos a su antojo, porque es una clase mundial muy poderosa que va de generación en generación. Los Rothschild, la familia Rockefeller. Cada vez que uno dice esos nombres, teórico de la conspiración, y te eliminan del discurso, ¿no? Es para eliminar, o sea, decirte que eres un teórico de la conspiración es para decirte que eres un imbécil. Pero no sos un imbécil si hablas bien de ellos y de su rol en la historia. Por ejemplo, la dinastía Rothschild tiene sus propios archivos cuidadosamente custodiados sobre su rol en el devenir de la historia europea y occidental durante los últimos 3 siglos. Y hay un historiador que se llama Niall Ferguson, que es inglés, que escribió un libro que se llama El Imperio Británico y la Forja del Orden Mundial, al que le permitieron acceder abiertamente porque él elogia lo que ellos han hecho generación tras generación desde las guerras napoleónicas e incluso antes. Y a él nadie lo acusa de teórico de la conspiración. Y es más, la noción que tiene Ferguson de lo que ha sido el establishment angloamericano, por ejemplo, le ha permitido acceder a papeles que uno no esperaría para un historiador. Por ejemplo, ¿vos conocés Ualá? Ualá es la tarjeta de los pobres, el banco digital de la Argentina, que está abiertamente patrocinado desde el día 1 por Alberto Fernández, que se reunió con el joven Barbieri y su CEO días antes de asumir la presidencia en 2019. Pierpaolo Barbieri y Alexander Soros, el hijo y heredero del imperio filantrópico de George, iban juntos en Harvard a la clase de historia de Niall Ferguson, que también es advisor de Google, que también le ha hecho entrevistas al CEO de Google, Eric Schmidt, sobre sus estudios de inteligencia artificial, donde ha dicho cosas tan escabrosas como que la inteligencia artificial podría decidir asesinar a 2.500 personas por alguna razón que nos resulte ininteligible a nosotros, y que escribió el libro Eric Schmidt en conjunto con Henry Kissinger. Kissinger, en menor medida Niall Ferguson, el propio Soros, son intelectuales participantes. Mucha gente me pregunta por qué Klaus Schwab, alumno de Kissinger y presidente del Foro Económico Mundial, nucleando a los grandes capitalistas del momento y a los líderes de las potencias, a los políticos, ¿no?, tratando de marcar una agenda. ¿Por qué tiene una estatua de Lenin en su oficina? Porque se proyecta como tal. Se proyecta como un teórico que además, a través de la implementación de sus ideas, marcando agendas, buscando consensos de los diversos grupos de poder, termina influyendo decisivamente en el curso de la historia.
podríamos eternizarlos si decimos, ¿y quién estaba detrás de Lenin? Los banqueros. Claro. Exacto. Entonces, Exacto. el punto es, claro, hay muchos grupos de poder, no están de acuerdo en todo. Vos mirás la guerra de Rusia y Ucrania y decís, ¿qué mira Kissinger que no mira una persona normal? Y Kissinger, si yo tuviera que contratar a alguien para que me asesore en inversiones, lo contrataría a él, que tiene enlace directo con el Kremlin, con Washington y con Pekín. Claro, ¿Por qué? claro. Porque él es suficientemente capaz de ver, bueno, acá hay una guerra. Putin quiere ganar la guerra, sí. Y Biden también, sí, ok. ¿Y qué va a pasar acá? Putin tiene menos fuerza militar de la que realmente cree. Biden no pinta mucho, pero acá hay una oportunidad para vender armas sin pagar el costo en vidas por parte de Estados Unidos. Europa se va a debilitar, todo esto va a terminar beneficiando a China. Y vos cuando mirás ya todo ese panorama podés decir, bueno, yo voy a invertir en esto y en esto. Ejemplo, Bill Gates, yo me voy a lo primario. Abandono el sector tecnológico que me hizo rico e invierto en tierra. Entonces, no es que ellos crearon la guerra de Ucrania, ellos eventualmente han influido para precipitarla y para tomar posiciones que los beneficien en cualquier escenario, estando conectados con todos esos intereses. De ahí mis documentales, de los negocios Exactamente. Claro. de Gates con Putin, del rol de Kissinger con Putin, lo mismo en Estados Unidos, y eso es fundamental. Y termino con esto mi intervención, Dale. que es esta frase de Rothbard, que para mí es la estocada final a lo que es, digamos, la crítica peyorativa de Popper a la teoría conspirativa de la historia. Dice: es importante que el Estado inculque a sus súbditos la aversión a cualquier teoría de la conspiración de la historia, ya que la búsqueda de conspiraciones significa indagar verdaderamente los motivos y atribuir la responsabilidad de auténticas fechorías históricas. Sin embargo, si cualquier tiranía impuesta por el Estado, o la venalidad, o la guerra agresiva, fueron causadas no por los gobernantes y por quienes los rodean, sino por misteriosas y difusas fuerzas sociales, todos fueron responsables. Todos somos asesinos. Ya no podés indicar con nombre y apellido al culpable. Por eso el ataque a las teorías de la conspiración significa que los súbditos del orden mundial se volverán más crédulos a la hora de creer en las razones de bienestar general que siempre esgrimen el Estado y estos ingenieros sociales. Entonces, yo dejo de creer que existen intereses, yo empiezo a creer que todo en la historia es producto de un accidente, es totalmente espontáneo, y ya Soros no es lo que cualquiera de nosotros por sentido común sabe que es un villano, sino es sencillamente alguien más que está haciendo negocios y sí, como él dijo, si no es él sería otro. No, mentira, realmente la ética personal juega un rol preponderante en todo esto. Probablemente si Soros no tomara ciertas decisiones, otro no las tomaría. Y el mundo sería un lugar mejor. Pero es muy conveniente decir los teóricos de la conspiración, ridiculizarnos, meterlos en la misma bolsa que los terraplanistas o los que dicen que los extraterrestres controlan el mundo, deslegitimar cualquier discurso y terminar, fíjate qué ironía, qué paradoja siniestra, linchando a una profesora del máximo rango académico porque dice, no, yo no estoy de acuerdo con utilizar a los migrantes como carne de cañón. Fíjate cuán honesta es Guadalupe, que ella no había reparado que lo que están haciendo estos progres es atacar a una mujer migrante, que es al fin y al cabo lo que ella es, una mujer migrante que no tiene derecho a marcar su disconformidad con lo que es un pensamiento único, que en realidad lo que está haciendo es, como dijo Rothbard, encubrir un gran crimen organizado contra la humanidad. Claro. Guadalupe, Claro. La verdad que, bueno, te quiero agradecer mucho por haber venido, por participar de esta entrevista, lo mismo que a vos, Nico. Me gustaría que des un poco un cierre y que nos cuentes también qué vas a hacer ahora, si viene otro libro, contanos un poco. Sí, voy a contar, bueno, quiero cerrar agradeciéndoles a ambos la oportunidad y bueno, diciendo que es para mí un placer, un honor poder conocer a Nicolás Moraz y bueno, y estar con él y conocerlo en persona. La plática de ayer fue muy importante y bueno, hoy le dio una forma muy interesante a lo que platicamos el día de ayer, ahí viendo el agua y los edificios, el banco chino.
Bueno, estoy muy contenta por eso. Creo que se cerró muy bien esta discusión. Y voy a hablar un poco de mi nuevo libro. Mi primer libro se llama Los Zetas Inc., Corporaciones Criminales, Energía y Guerra Civil en México. Yo empecé tratando de comprender al crimen organizado como grupos de narcotráfico y de las drogas, y encontré el desplazamiento forzado de tierras ricas en recursos naturales. La segunda parte de mi investigación estaba entendiendo la migración, el camino peligroso, también la vinculación de estos grupos al tema migratorio, y descubrí una conspiración en las rutas migratorias que va más allá de las caravanas migrantes, los fenómenos que ahorita estamos viendo, y la facilitación de la movilidad humana que algunos le llaman. Es muy interesante ver cómo la ONU utiliza estos enunciados muy manipuladores, como está la OIM también administrando el negocio como la DEA. Y bueno, si dices este tipo de cosas, bueno, te linchan, porque ¿cómo vas a relacionar a la DEA malvada? Porque muchos de esos progres también no les gusta la DEA, pero sí les gusta la OIM, que es muy parecida en muchos sentidos. Luego lo voy a explicar. Pero este libro se va a llamar Coyotes LLC, Limited Liability Corporation. Son empresas de responsabilidad limitada. Y bueno, juego, como lo hago en los Zetas Inc., con la literatura de administración de empresas, pero también voy a involucrar la teoría de sistemas y estrategia militar para entender cómo funciona el negocio de las personas. Como vemos en la frontera México-Estados Unidos, personas que vienen no solamente de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, sino personas que vienen de Rusia, de Ucrania, de la India, de Pakistán, este gran negocio en redes. Entonces, quiero entender esto no como empresas. Sí son empresas de responsabilidad limitada. Es un ejercicio muy complejo, porque me dicen, no metas tantas teorías, pero las tengo que meter, porque estamos hablando de empresas de responsabilidad limitada que son parte de un sistema o de constelaciones, de sistemas, teoría de sistemas, como lo explicó con Nicolás. Son sistemas, pero al final son redes. Entonces, con la información que he recopilado a lo largo de los años, desde el año 2015, cuando estuve en el campo, reconstruir esas redes y darle nombre y apellido a los responsables de esta facilitación de la movilidad humana que termina en la muerte de muchos migrantes y el enfrentamiento con la policía y el involucramiento de algunos de ellos a la delincuencia organizada como carne de cañón. Bueno, Guadalupe, muy agradecido. Espero que podamos volver a reencontrarnos, ¿no? Y nada, la verdad que ese es un laburo espectacular, así que te felicito y muy agradecido por venir. Muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias por la oportunidad de tenernos aquí y espero poder volver aquí a Buenos Aires muy pronto. Muchísimas gracias por la invitación. Por favor. Nico, ¿querés cerrar con algo? Aquí una destacada luchadora por la verdad, y realmente es gracias a ustedes, los que nos están mirando, que esto puede llegar a más gente. Los tres tenemos una carrera en medios tradicionales a nuestras espaldas, y en este momento ni Santiago encuentra un lugar para su programa de televisión, ni Guadalupe le quieren cerrar las puertas pese a su absoluta rigurosidad, y si no fuera por mi canal de YouTube yo tampoco tendría un espacio para hablar, así que están ustedes que nos están mirando difundir esto, y de hecho ser los custodios y los amplificadores de este conocimiento que les compartimos. Así que sean buenos y difundan. Muchísimas gracias, muchas gracias, colegas. Un placer esta mesa, estar con ustedes, y un honor. Bueno, muchas gracias y bueno, nos despedimos y gracias por mirarnos. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube.
Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.